Ahora vamos a hablar de qué es la ansiedad. Para entender la ansiedad necesitamos explicar y conocer dos conceptos básicos fundamentales. Por un lado, qué es la ansiedad y por el otro, qué es el miedo. Ambos son los principales generadores de síntomas como la preocupación y el malestar físico que de ellos se deriva. Entender qué es la ansiedad es necesario porque así nos permite empezar a romper este círculo vicioso de preocupación, miedo, ansiedad y cómo se genera este malestar en mí mismo. Por eso es fundamental entender cómo se inicia este fenómeno. Vamos a iniciar con qué es la ansiedad y te voy a platicar una historia para ejemplificar este tema. Ricardo era una persona que estaba en su casa con una gran carga de trabajo y además él tenía que preparar una exposición porque la mañana siguiente iba a presentar su trabajo frente a sus compañeros del trabajo y también con su jefe, que es una persona que es bastante crítica. Mientras está haciendo la presentación, le llegan pensamientos de todo va a salir mal, no voy a poder hacerlo, se van a dar cuenta de que no sé y no domino el tema, mi jefe me va a criticar, mis compañeros se van a burlar de mí. Todos estos pensamientos lo paralizan y lejos de ayudarle a trabajar en su presentación, le impiden concentrarse en su actividad y además no puede dormir esa noche de estar aferrado a estos pensamientos de preocupación. Siguiendo la historia de Ricardo, entonces nos damos cuenta de que la ansiedad es principalmente un fenómeno que ocurre por los pensamientos o una anticipación de lo que va a venir en el futuro, no una situación que esté ocurriendo actualmente, sino la idea de que en el futuro van a ocurrir cosas que son terribles o catastróficas. Este cambio del estado emocional no ocurre más que por situaciones que están pasando en la mente de la persona, no por situaciones que estén realmente pasando en este momento. Un síntoma muy característico de la ansiedad son estos pensamientos de preocupación que muchas veces se manifiestan como pequeñas conversaciones o pequeñas frases que nos decimos a nosotros mismos. Lo que produce este estado emocional no está más que en la mente y además paraliza para llevar a cabo las actividades que tenía planeadas que iba a realizar. Pero este pensamiento es uno de los principales síntomas de la ansiedad, es decir, un proceso fundamental son los pensamientos que nos dice nuestra mente sobre lo que va a ocurrir o sobre las cosas que van a salir mal en el futuro. Estos pensamientos no suelen ser otra cosa más que algunas conversaciones o frases que nos dice nuestra mente y con la que nosotros nos enganchamos muy fuerte. Estos diálogos o pequeñas conversaciones que tenemos con nosotros mismos o con nuestra mente son un pilar fundamental del ciclo de la ansiedad. Además, también hay manifestaciones físicas de la ansiedad, como pueden ser principalmente la tensión muscular o el insomnio, en el caso de Ricardo. Al hablar de la ansiedad, entonces, tenemos que va a haber tanto síntomas físicos como la tensión muscular, así como síntomas psicológicos como los pensamientos de preocupación. Ahora vamos a hablar acerca del miedo y vamos a seguir la historia de Ricardo. Ya es el día siguiente y Ricardo ya se presenta a trabajar. Ahora sí es el momento en el que llega la presentación. Ricardo empieza a sudar, empieza a tener sensación de que va a tener un infarto, empieza a sentir que la garganta se le cierra, no puede respirar, hay mucha tensión muscular, además está sudando en exceso. Se siente muy mareado y quiere salir corriendo de ahí. Entonces se acerca con su jefe y le dice, no puedo hacer la presentación. Finalmente la presentación se cancela, pero esta situación va a tener repercusiones importantes en el futuro laboral de Ricardo. La respuesta de miedo es diferente a la ansiedad porque en la respuesta de miedo como la que tuvo Ricardo, estamos hablando de una situación que percibimos como una amenaza real o imaginaria, pero que está en ese momento, que está viviéndose en el aquí y en el ahora. El miedo está relacionado a una respuesta del sistema nervioso autónomo, que se conoce como la respuesta de lucha o huida, que supuestamente o presuntamente nos ayuda para hacerle frente a las amenazas que se nos están presentando. Y está asociada a síntomas como la sudoración, como la taquicardia,
la falta de poder respirar y otros síntomas. Digo que presuntamente nos ayuda a luchar o huir porque cuando las personas la presentan en exceso o en demasía, esta ansiedad o esta respuesta de miedo está más bien relacionada con una parálisis, es decir, me impide moverme, me impide hacer. Muy bien, ahora ya conoces estos dos principales componentes que están asociados a la respuesta de ansiedad. Por un lado, ¿qué es la ansiedad? Que está relacionada a las situaciones del futuro, y por otro lado, la respuesta del miedo, que está enfocada sobre todo en las situaciones del presente y que yo percibo como muy amenazantes. Empezar a conocer esta respuesta de ansiedad y qué la produce es el primer paso o el paso número 1 para empezar a relacionarnos de una forma más sana con la ansiedad y con el miedo.